ver entonces el modelo de entidad-relación extendido. Esto, ¿a qué nos referimos básicamente? Se toman los conceptos que ya teníamos del modelo entidad-relación y se les agregan algunos nuevos. Lo van a encontrar como modelo entidad-relación extendido o modelo entidad-relación mejorado también. Y en esencia, ¿qué es lo que se le agregan? Fíjense que nosotros habíamos visto ya que muchos de los conceptos, algunos de los conceptos, mejor dicho, que tenemos en el MER son aplicables o se parecen muchos a los de orientación a objeto. Y justamente en el modelo de entidad de relación extendido aparece otro concepto más, ¿sí? Que lo hace muy parecido, que es el de generalización y especialización, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo esa cuestión. Que ahora yo creo que viendo esto ustedes se imaginarán que algunas cosas, algunos de los modelos que hicieron los pueden mejorar utilizando estas herramientas, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de especialización, hablamos de un proceso en el cual nosotros tratamos de establecer subtipos derivándolos, ¿sí?, de un tipo de entidad inicial. ¿Está? Entonces lo que hacemos en realidad es un proceso descendente o de refinamiento, ¿se entiende? Esto es lo que comúnmente nosotros vemos como herencia. Nada más que el término correcto es decir que cuando estamos haciendo ese proceso de refinamiento lo vamos a llamar especialización, ¿sí? Partimos de un tipo general y vamos a los subtipos específicos. Esto también, de hecho, lo van a encontrar en la bibliografía como subclase, directamente. O sea que ahí estamos hablando prácticamente del mismo concepto, pero sin toda la cuestión del comportamiento, ¿sí? Entonces, especialización, proceso para derivar subtipos a partir de un tipo de entidad inicial, ¿sí? Los subtipos, ¿qué es lo que me representan a mí? Son subagrupamientos que hacemos de esos tipos de entidades con características particulares. Es decir, en el tipo, en el supertipo, digamos, ¿sí?, o en el tipo de base, quedan aquellos atributos comunes, ¿sí? Y en el subtipo, en los subtipos van a quedar los atributos particulares y también las relaciones o los vínculos que existen con esas entidades. ¿Ok? Consideren eso, por favor. Entonces, no solo los atributos, sino que también los tipos de vínculos relacionados. ¿Ok? Generalización. Digamos que es la otra cara de la moneda, es decir, nosotros tenemos varias clases, ¿sí?, que suponemos que tenemos algo que los une. Entonces, intentamos, ¿sí?, a partir de esas clases, formar un supertipo, ¿sí?, o una superclase, ¿sí? A este proceso lo llamamos, es decir, estamos haciendo un proceso de síntesis y es un proceso ascendente, es decir, que partimos desde lo particular hacia lo general. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto? Es simplemente, ¿sí?, desde dónde empezamos a hacerlo, y pone énfasis en esa cuestión. Nosotros cuando veamos terminado estos tipos y supertipos, no vamos a saber en definitiva de dónde se partió para llegar a las clases que tenemos ahí o a los tipos de entidad, ¿sí? Pero justamente por eso a la generalización o la especialización la llamamos proceso, porque es algo dinámico, es decir, desde dónde partimos, ¿sí?, para llegar a un tipo, un supertipo, o para derivar los subtipos. Bien, esto creo que le es sumamente familiar porque es el concepto de orientación a objetos que ya habíamos visto en el primer cuatrimestre y ustedes ya el año pasado. Y entonces la herencia específicamente es el mecanismo, ¿sí?, o la propiedad
¿sí? Que permite a un subtipo recibir esos atributos y vínculos de su supertipo. ¿Estamos? Entonces, ahí es donde entra el concepto de herencia. Tenemos los procesos entonces de generalización y especialización, y luego va de la mano con lo que es la herencia en sí, que me permite eh, que ese subtipo, ¿sí? O las clases hijas o derivadas reciban los atributos y vínculos del supertipo. ¿Tá? Entonces, como ejemplo, podríamos llegar a tener esto, ¿sí? Siempre trabajando, recuerden que esto se modela en base a conjuntos, ¿ok? Entonces, cuando modelamos en base a conjuntos, nosotros decimos que tenemos el conjunto o los tipos de entidades de alumno, que son nombre y número de libreta, ¿sí? Y después tenemos docente, en el cual tenemos nombre y cargo máximo. Y cada entidad, fíjense que cada elemento que yo tengo allí, ¿sí? Cada elemento que yo estoy marcando acá o cada entidad, ¿sí? Posee los valores correspondientes a esos atributos, ¿sí? Entonces yo veo que acá, si yo parto de esto y quiero ver cuáles son los atributos comunes, ¿qué proceso estaría haciendo? ¿Se comprende la pregunta? Sí, generalización estaríamos haciendo. Estaríamos Porque haciendo generalización porque parto de las bases y quiero encontrar lo común. ¿Lo común qué es en este caso? nombre, por Conceptualmente, los dos, ¿qué serían? personas. Personas. Personas, ¿sí? Eh, Incluso podríamos ir un escalón más abajo en la especificidad y decir que son integrantes de la universidad, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir que son personas. Entonces eso nos lleva a desagregarlo de esta manera. Fíjense que tenemos aquí un conjunto, ¿sí? Y aquí tenemos el otro en el cual solamente estamos mostrando los valores de aquellos atributos específicos a cada tipo de entidad derivada, si se quiere. ¿Está? Aunque acá deberíamos llamar, para ser coherente con lo que habíamos dicho, deberíamos decir que alumno y docente son las entidades y en realidad persona es el supertipo. ¿Sí? El supertipo de entidad. ¿Ok? Ahora, lo que quiero que comprendan es que la entidad siempre es una sola, es decir, que no es que queda dividida. Esto lo hago solo para los efectos de que se vea nada más en qué lugar se encuentra cada cosa. Pero entiendan que cada vez que en este caso existe un alumno, obviamente va a tener el nombre por lo que habíamos visto. Entonces, la entidad está formada por las dos partes, tanto por el nombre como el número de libreta o el nombre del docente y el cargo máximo. ¿Sí? Profe, este modelado nos sirve también para que después, cuando pasemos al diagrama de entidad-relación, la normalización de las tablas esté un poco mejor que en lo que ya vimos, ¿sería? Que en el Bueno, modelado a más ver, simple. esto tiene como consecuencia en cierta parte eso, ¿sí? Pero acá, digamos, no es la principal motivación, sino decir que yo quiero armar este modelo de manera conceptual y trato de ver aquellas características comunes que puedo sintetizar, pero no todavía pensando hacia la normalización. Pero desde ya sí te adelanto que es un resultado. Eso es un resultado, vamos a obtener ese efecto, digamos, colateral o buscado, si se quiere, al hacer este tipo de cosas. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, ahora, esto es muy lindo, pero ¿cómo lo representamos? Lo representamos de esta manera, ¿sí? En el cual, fíjense que tenemos, a ver, fíjense entonces que tenemos la persona, ¿sí? Que, eh, que es el supertipo que nosotros generamos, ¿sí?
y a la relación esta que se forma, ¿sí? A esta o a esta, ¿sí? Tanto por este lado como por este, la denominamos relación de clase, subclase o de supertipo, subtipo, ¿sí? También le podemos decir relación de herencia, no habría problema, pero es para ser estricto nada más con la terminología que se usa, ¿sí? En el libro. ¿Vale? Y la otra cuestión es, como esto forma parte del modelo entidad-relación extendido, ¿sí? No hay una única, desafortunadamente no hay una única forma de representarlo. Esta es una propuesta, ¿sí? Esta es una propuesta de mostrar el vínculo, que sería el vínculo supertipo-subtipo, ¿sí? Eh, la otra forma es con este tipo de relación, así. ¿Está? No sé si en algún momento vieron eso. En vez de utilizar esto que está acá, se utiliza una especie de triángulo y adentro se colocan estas palabras, estas letras que significa es un, ¿sí? Porque básicamente lo que estamos diciendo, por ejemplo, acá, ¿sí? Que alumno es un tipo de persona y que docente es un tipo de persona también. ¿Bien? ¿Puede existir más de dos entidades que hereden de personas, sería? Vos me decís que acá, por ejemplo, haya una tercera. Sí, por ejemplo, que haya una tercera. ¿Se puede hacer eso o no? Totalmente, ¿O solamente de a dos? Ah, ok. totalmente. Y podemos llegar a tener esto también. Y acá ya usando ya la notación que vamos a usar, que es la del libro, que básicamente es la que les mostré acá, ¿sí? Podríamos tener esto, ¿sí? ¿Eso es para Profesor, dejar abierto que el día de mañana puede existir otra entidad que dependa de A? ¿Puede ser? ¿O No, es una especialización. Ahora vamos a ir más al detalle cuando termine de ver algunos conceptos más, pero como para que quede claro, puedo tener dos, puedo tener tres o la cantidad que necesite, ¿sí? Siempre, obviamente, esto en lo teórico, en lo práctico, no son muchas las que voy a tener, digamos, no conviene. Y también puedo tener una, ¿sí? Que cuando tengo esta una, en general, ¿qué suele suceder? Cuando es así, decimos que el supertipo puede existir sin que exista un subtipo, por ejemplo. Aunque si existe el subtipo, siempre debe existir el supertipo. Y lo que tenemos acá es que existe una especialización de A. ¿Sí? Vamos a suponer que tenés un cliente común y después tenés un cliente premium que tiene todos los mismos atributos que el cliente común más atributos particulares. Ah, perfecto. ¿Sí? profesor, Dime. la, en este caso tendría una clave primaria alumno y docente cada uno y persona no tendría ninguna. Bueno, a ver, en este caso no hablamos de la clave primaria porque no nos pareció importante, recuerden eso. A ver, normalmente se le ponen, y yo ahí me dejé llevar por lo que dijiste, pero en realidad, para ser correctos, ¿cómo se llama? No es clave primaria, sino, ¿Fiel? ¿no? ¿Cómo llamamos al atributo unívoco acá? Es atributo clave, ¿sí? Porque se parece, pero no es lo mismo que una clave primaria. Entonces vamos a suponer que acá vamos a tener DNI, y esa es la clave primaria, y a su vez es la clave primaria de alumno y de docente. ¿Sí? A ver, Está bien la pregunta perfecto. esa la pregunta que haces, ¿sí? Eh, Bien, perfecto. Porque es importante que eso quede claro. Pero alumno
tiene que tener también su propia clave profe, ¿o no? No, En no. este caso, no necesariamente. No, porque acordate que alumno, no necesariamente, exacto, pero acá nosotros estamos diciendo que lo común a ambos es DNI y nombre. Claro, Y sí, DNI mi resulta que consulta, es, sí. claro, pero mi consulta va es que si alumno tiene, por ejemplo, el número de legajo, en este caso, Ujú. eso sería una clave solamente de alumno. Claro, pero recordá que es toda cuando vamos al ejemplar, a la entidad en sí, no al tipo de entidad, es una sola cosa. Ah, perfecto. O sea, sí, pertenece todo a lo mismo. Exactamente. No es que son cosas separadas. Acordate que el alumno va a tener todo y por lo tanto DNI le sirve como clave. Que además, vos después, Yo lo estoy viendo como tablas distintas por ejemplo, en el entidad relación, que vos nosotros que tenemos. después además elijas tener número de libreta acá, por ejemplo, no es el caso, pero número de libreta también puede ser una clave, pero se transforma no es en la clave del alumno, sino que el alumno va a tener claves alternativas, atributos claves alternativos, como son número de libreta y DNI al mismo tiempo, cualquiera de los dos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces recuerden que en realidad lo que está representando acá la herencia es o la generalización especialización, es esta herradura que tenemos. Que si se interpreta bien, ¿qué símbolo es este? ¿A qué símbolo se parece? ¿De unión puede ser? ¿O no? Casi. Cuando teníamos conjuntos, ¿se acuerdan qué comparativas utilizábamos? ¿Vamos a la Conjunción. escuela o al ingreso, digamos? ¿Se acuerdan que utilizábamos contenido? ¿Sí? Tal conjunto está contenido en el otro, es un subconjunto de otro. Si se quiere, eso representa. ¿Está? Acá lo que me dice fíjense, fíjense que se da incluso en esto. Acá, ¿cuáles son los subconjuntos? Alumno y Alumno y docente, ¿no? docente. Sí, sí. Exacto. Fíjense cómo está acá. ¿Quién es el subconjunto de quién? Alumno es el subconjunto de persona, ¿sí? O alumno está contenido en persona, y lo mismo con docente. ¿Se entiende cuál es el significado de ese símbolo? Es como para que a ustedes les quede claro hacia dónde va, digamos. ¿Comprendido? Sí, profe. Bueno, nada, ahí me olvidé de ese punto. Vamos entonces a la parte de restricciones, ¿sí? Les voy a nombrar tres tipos de restricciones que pueden existir cuando hablamos de generalización. Esta primera, a pesar de que esta primera no es la más importante de todas y podemos omitirla en el modelado, pero se las menciono para que sepan que existe, ¿sí? Entonces, tenemos una restricción que tiene que ver con la definición de pertenencia, ¿sí? ¿Qué significa eso? La definición de pertenencia me dice cómo determino que determinada, valga la redundancia, entidad depende o es un subconjunto o es un subtipo de determinado tipo o determinado supertipo, ¿sí? Eso esto es bien específico de lo que es el modelo de entidad-relación. Entonces, si digo que ese subconjunto, es decir, vamos al ejemplo específico de acá. Si digo lo que yo estoy diciendo acá, ¿cómo determino yo que al momento digamos, insertar un nuevo alumno o un nuevo, mejor dicho, una nueva persona, esa nueva persona es un alumno o un docente?
¿Se comprende? Si ese criterio es explícito y está basado en un atributo, entonces podríamos decir que es un criterio que está definido, es un criterio de pertenencia definido por una condición, un predicado. ¿Sí? ¿Está? Yendo a lo concreto, vamos a suponer que acá, por ejemplo, vamos a suponer que ahí yo tengo tipo de integrante de la facultad o tipo de persona. Es decir, tengo un atributo explícito que me está diciendo si es un alumno o un docente. ¿Se entiende? Y desde ya les aclaro que esto para nada es necesario. ¿Ok? Les estoy dando un ejemplo para que sepan cuando vayan a tratar de ampliar esto del libro o alguna otra fuente. Entonces, si este atributo es el que define de acuerdo al valor, si acá me dice docente va a ir para docente y si acá me dice alumno va a ir para alumno, entonces es un atributo que me ayuda a definir la subclasificación o la especialización. Y si ese es el caso, tiene que ir colocado acá al lado, ¿sí? Tipo de integrante. ¿Sí? Al ladito de esta relación, de esta línea. ¿Sin el círculo, profe? No, tal cual como está ahí. Ahora después les voy a explicar qué significa ese círculo. ¿Estamos? Entonces, me está diciendo que esta relación de especialización o generalización es una especialización particular en el sentido de que tiene que ver con el tipo de integrante y de acuerdo a eso hago los subagrupamientos. ¿Sí? Yo me refería al circulito que lleva siempre el atributo, no al circulito de la Ah, perdón, división. no, sí, sin el círculo porque el atributo queda, ¿eh? El atributo queda y acá al costado Ah, se le suma, a su vez se le le suma. suma el tipo de integrante. Ah, ok, ok. Ok, ¿sí? Si fuera otro, se coloca acá. ¿Bien? Por lo general es un solo atributo. ¿Sí? Pero ya les digo, no es necesario para nada esta cuestión. ¿Sí? La otra posibilidad era definida por usuario. ¿Sí? Cuando es definida por usuario, esto no hay un conjunto de atributos que me diga explícitamente hacia dónde, hacia qué entidad, en qué entidad lo vamos a ubicar, sino que es el usuario de la aplicación o el usuario de la base de datos quien va a decidir en ese momento en qué lugar lo coloco. ¿Sí? Entonces tengo esas dos posibilidades. De nuevo, esta es una restricción, que está buena que la sepan, pero digamos que no es la más importante, salvo que ustedes sí tengan algún atributo específico que les pueda llegar a definir el tipo o el subtipo de acuerdo al valor que tengan allí. ¿Sí? Si ustedes ya tienen ese atributo actualmente y demás, entonces sí está bueno, si no, no hace falta. ¿Ok? Entonces esta es la primera de las restricciones. Cuando habla definida por el usuario, profe, es del usuario que está manipulando la aplicación final. Exactamente, o sea, exacto, porque él es, Perfecto. a ver, son ellos los que van a estar Sí, insertando sí, sí. nuevas entidades, entre comillas, ¿sí? Esa es la idea. Perfecto. Bueno, la otra posibilidad es la restricción de disyunción, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Qué significa eso? Si nosotros tenemos una cuestión así, vamos a suponer que tenemos la superclase A y vamos a tener A sub ¿Se llama 1, superclase o supertipo? perdón,
cualquiera de las dos maneras, pero para ser consistentes vamos a decir supertipo, ¿sí? En la bibliografía van a encontrar supertipo o superclase, pero fíjense que son conceptos tan parecidos a los de orientación a objeto que nada, lo podemos denominar de la misma manera, ¿sí? Pero para no confundirlos, yo traté de utilizar la otra terminología que quedarnos con, veníamos viendo tipos de entidad, vamos a llamarlos supertipos y subtipos, ¿sí? Así que está bien la aclaración. Entonces, tengo mi relación de especialización, generalización o mi relación de herencia, y yo decido qué significa la restricción de disyunción es si una entidad, digamos, va a poder ser de un subtipo a la vez o puede ser los dos subtipos al mismo tiempo. ¿Está? Entonces, si es de disyunción, implica eso. ¿Está? Que acá o voy a tener, o va a ser A1 o va a ser A sub 2, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y cuando tengo una O, es decir, acá en vez de una D, tengo una O. Esto viene, obviamente, la D viene de disjoint y la O viene de overlapped, ¿sí? De solapado. Entonces implica que estos subtipos o una entidad puede ser de los dos tipos al mismo tiempo o de uno solo de ellos. ¿Correcto? Fíjense que en el caso del ejemplo que teníamos nosotros del docente, ¿de qué tipo es? De la persona, perdón. Solapado. Es solapado. ¿Y es coherente que sea solapado? Sí, porque una persona puede ser profesor y a su vez puede estar cursando otra carrera. Y puede ser Exactamente. alumno. ¿Está? Entonces ese es un ejemplo. Ahora, si yo digo que esto es disjunto, entonces o va a poder ser alumno o va a poder ser docente. No los dos al mismo tiempo. Este tipo de cuestiones no es solamente de lo que es el MER, sino que también existe, obviamente, en orientación a objetos, ¿sí? Este tipo de herencia también se puede modelar. ¿Ok? Bueno, ¿se entendió esta parte? Esta es la segunda restricción, ¿sí? La tercera restricción, ¿cuál es? La de completitud, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que una relación de generalización, especialización puede ser parcial o total. ¿Qué implica que sea parcial? Que me dice que no necesariamente van a existir subtipos de A. ¿Está? Que no necesariamente van a existir entidades de estos subtipos. ¿Bien? O sea que solamente, que también tranquilamente pueden existir entidades que solo pertenezcan a A. Por supuesto que está permitido que también existan entidades que pertenezcan a A1 o a A2. Bien, entonces el tipo de restricción de completitud parcial me indica que puede llegar a existir una entidad o que es normal que exista una entidad que solo pertenezca al supertipo sin los subtipos y no pertenezca a ningún subtipo. Y eso se indica con una rayita simple, una línea simple acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos parcial es raya simple.
Cuando decimos total, es raya doble. Entonces, si decimos que esta participación puede ser total, entonces, ¿qué va a pasar? Decimos que cada vez que existe una entidad, sí o sí tiene que pertenecer a uno de los subtipos. No puede existir solamente siendo A. ¿Eso a qué les recuerda? De la orientación a objetos. Clases abstractas. Exacto. Y en este caso, ¿quién vendría a ser la clase abstracta? A. A, exactamente. Y en el otro caso, cuando tenemos una completitud parcial, A también es perfectamente implementable. En este caso se dice que puede existir, o instanciable, mejor dicho. En este caso se puede decir que pueden existir ejemplares o entidades específicas de A sin que lo existan del resto. Entonces, parcial y total. Obviamente puedo tener las combinaciones. Pueden ser parcial, total y la otra son disjuntas y solapadas. Se pueden combinar como ustedes quieran. Ahora, fíjense un detalle. Yo les había dicho... Perdón, ¿hasta acá se entendió o quedó alguna duda? Por favor, pregunten porque es un tema importante, ¿sí? Se comprendió, profe. Bueno, acá que me estaba faltando en todos los gráficos que estaba, en todos los diagramas que estaba haciendo. ¿Sí? Entonces decimos que podemos tener combinatorias entre parcial y total. A ver, en el caso de, Pedro, en el caso de total lo que implica es lo siguiente. Vamos a ir a un ejemplo concreto. Fíjense, el que yo tengo de persona acá, ¿qué tipo es? De acuerdo a las restricciones que teníamos, es de tipo total, total, porque fíjense que tengo acá esto, ¿sí? Y porque para mi dominio no puede existir una persona sin que sea alumno o docente o ambos, ¿sí? El ambos está dado porque acá yo tengo una O, ¿ok? Entonces, eso significa que es total. Está obligado a que exista, que sea sí o sí de uno de los tipos. Y parcial es que en mi modelo, si yo tuviera una sola rayita acá arriba, en esta parte, en mi modelo es perfectamente válido que exista solamente el supertipo sin necesidad que existan los subtipos. Siempre estamos hablando, obviamente, de los ejemplares, de las entidades, de las instancias, si se quiere. Bien. ¿Alguien se atreve a darme un ejemplo de... Acá tenemos una total. ¿Alguien se atreve a darme un ejemplo de una parcial? ¿Qué ejemplo podríamos tener en el cual puede quedarse solamente con la de orden superior y no necesitar de la inferior? Y en Fíjense ese que... mismo caso, profe, se podría dar también de acuerdo a la, vamos a decir, si nosotros tenemos una persona y se quiere registrar los datos en principio desde un sitio web, ya sea para un formulario de registro, por ejemplo, nosotros vamos a tener un formulario de registro de persona sin identificar el tipo de integrante que sea para el... Totalmente, podría llegar a ser, pero yendo a una cuestión específica, en el ejemplo que les había mencionado hoy, yo podría tener, por ejemplo, cliente y podría tener cliente premium.
que es lo mismo que el anterior, pero vamos a suponer que tiene puntos. ¿Sí? Entonces, en este caso puede existir cliente y además puede existir cliente premium, que deriva de lo anterior. ¿Sí? Ahora, les hago una pregunta. En una jerarquía o en una estructura de herencia como esta, tal cual como esta, ¿yo podría tener una participación total acá? No tendría sentido, no tendría mucho sentido tener una participación total en ese caso. Y a ver si... ¿y por qué no? Porque lo podríamos relacionar, lo podríamos obtener todos los datos en una misma tabla, porque siempre está participando en la tabla heredada, por así decirlo, dentro del... Exacto. O sea, ¿los demás entienden a qué me refiero? ¿Podría tener algo así o no? Chicos, ¿los demás entienden todo o no entienden nada? Sí, Sí, lógico. sí, Bueno, entiende, ¿podría profe. tener algo así o no? Como lo que estoy representando ahí. ¿Tiene sentido? Se puede, pero no tiene mucho sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tendría Por lo sentido? por lo que dijo el compañero, que más vale le agregar el atributo al cliente nomás, de tipo premium, digamos. Claro, entonces en definitiva, ¿eso qué implicaría? Que siempre que exista cliente va a existir cliente premium y al tener uno solo, obviamente es una sola entidad. ¿Sí? Entonces, ese tipo de representación no tiene sentido. Únicamente lo tendría si yo tendría varios subtipos, ¿sí? Como es el caso de acá. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Profe, los subtipos pueden ser la cantidad que sea necesario, no tiene un límite, ¿verdad? Es válido si tenés más de dos, por ejemplo. 2, 3, 4, 5. Ya si tenés más de 5, pensarlo bien. No tiene ningún límite, ¿sí? No hay un límite. Pero tenés que pensar si realmente lo que estás haciendo es válido. Si está justificado, no hay problema. Les digo esto porque a veces confunden la herencia con entidades, ¿sí? O la subtipo, supertipo con entidades en sí, con ejemplares. Y ahora vamos a verlo. Claro, Vamos a ver. hoy estaba confundiendo esto con entidades. Ajá. Y que bueno, Ahora me quedó un poco más claro el concepto. puede llegar a pasar, ¿sí? Bueno, nada, la idea ahora es un ejercicio, ¿sí? Les voy a habilitar un ejercicio en el campus que vamos a tener que hacer en grupo y les pido que trabajen rápido. Es un ejercicio un poquito largo, ¿sí? Pero bueno, van a ir, van a ir aumentando en complejidad. Puede llegar a ser un ejercicio típico de parcial el que van a tener ahora, ¿sí? Así que considérenlo.